Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este espacio de cultura de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez, sean todas y todos bienvenidos. En este día nos convoca la presentación de esta obra, La neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos, de la autoría de la jueza de distrito en retiro, Magdalena Victoria Olivo. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña con la magistrada Rosa Elena González Tirado y la maestra en Derecho Adriana Campuzano Gallegos. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Bueno, pues como le comentábamos, una obra que pone en el centro de atención este tema tan importante, la neurociencia ligada al derecho. ¿Qué relación tiene? ¿Nos podría dar sus comentarios? Gracias. Antes que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí presentando el libro con una gran amiga y una gran doctora en Derecho, autora de este libro. Cuando uno oye de entrada por primera vez el título del libro, La neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos, dice uno, ¿de qué estamos hablando? Pero realmente adentrándose a la lectura del texto, uno advierte muchas cosas que a lo mejor a simple vista parecen tan obvias y no las procesa uno en la forma en que están referidas. La neurociencia y el estudio del cerebro evidentemente viene de épocas muy antiguas, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, ya entendían el tema de la función del cerebro humano como una mente que es como una máquina que funciona a través del conocimiento codificado y la forma en que se procesa esta información. Entonces, me parece que el tema que toca este libro es muy importante, sobre todo para ir descubriendo nuevos métodos para entender muchos temas relativos al cerebro y a la forma en que impactan en la aplicación al derecho. Yo sobre todo encuentro esta aplicación práctica en el análisis de las pruebas testimonial y confesional, que en muchos de los casos son las pruebas madres de muchos procesos, y de cómo se analizan en cuestión de respuestas y de expresiones no verbales que pueden llegar a tener una connotación contradictoria entre ellas, y descubre uno con este tipo de enseñanza y de métodos cuando una declaración es fidedigna y cuando el que está mintiendo está mostrando la cara de lo que quiere realmente mostrar, ¿no? Muchas gracias y de verdad una obra muy interesante. Gracias. Maestra Campuzano. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que mi casa editorial, nuestra casa editorial, tuvo el honor de publicar esta obra. Desde que la doctora Magdalena me habló de ella, yo quedé encantada y dije, esto hay que difundirlo, hay que darlo a conocer, y me alegra muchísimo que hoy tengamos el libro en nuestras manos. Es una obra fuera de serie en muchos sentidos. La autora dice que se trata de un conocimiento en frontera. Quiere decir, es algo que nos coloca en el punto donde hasta donde habíamos llegado cuando estudiamos nuestra profesión, los abogados, pero hasta donde habíamos llegado como sociedad, ¿no? Cuando habíamos fincado todas las instituciones en la idea de que los hombres y las mujeres somos libres de decidir, y de decidir cómo actuar, qué hacer, quiénes somos, y de responder por cómo decidimos ser. Sin embargo, el libro, a medida que vas leyendo los temas sobre los que trata, te va generando una serie de preguntas y de inquietudes. Creo que después de leer el libro, y me atrevo a decirlo, uno no vuelve a ver a las personas de la misma manera. Es decir, el libro lo que hace es explicarte cómo el cerebro influye en el comportamiento humano, y de ahí una serie de derivaciones. Aborda muchos temas interesantes, pero este tema central de la libertad, ¿no? De que yo soy libre de decidir el bien y el mal, de ser violento, de ser pacífico, tiene que ver con mi cerebro, con las sustancias químicas, con la física del cerebro. Digamos que esto te mueve el piso en algún sentido. Yo personalmente tuve una experiencia, el libro narra muchos casos de personas que tuvieron alteraciones en el cerebro y que modificaron su conducta, ¿no? Y lo que se ha demostrado que tiene que ver con los neurotransmisores y las sustancias que impactan en el comportamiento violento y todo esto. Yo personalmente tuve una experiencia con una persona muy amada, muy querida, en donde una lesión cerebral modificó su comportamiento de una manera drástica. De manera que creo que este libro te mueve a mirar a las personas y preguntarte si son lo que son porque quieren ser, o si son lo que son porque su cerebro
está predeterminando su comportamiento. De manera que es muy retador el libro. Doctora, en este primer comentario nos podría explicar esta relación que se nos hace un tanto, pues no imposible, porque obviamente el comportamiento humano y el derecho, pero explíquenos a qué nos referimos con esto. Sí, lo que sucede es que la obra lo que te presenta es una rama en estudio que no había sido explorada en el área del derecho. Es decir, la neurociencia son diversas disciplinas que te estudian el sistema nervioso central y es una gama inmensa de justamente de diversas naturalezas que te explican justamente ese sistema que se traduce para nosotros en el comportamiento humano. Cuando tú lo traduces en el comportamiento humano tiene una trascendencia jurídica, es decir, el aspecto forense, y es ahí donde viene la vinculación. La neurociencia tiene muchos años de existencia. Te explicaba el sistema nervioso central, pero a nivel médico, es decir, paciente, diagnóstico, tratamiento y cura. Pero para nosotros los abogados no tiene ninguna trascendencia en ese aspecto. La necesidad de ser juzgadora y de resolver de mejor manera es lo que te orilla a voltear a ver otras disciplinas que te pueden auxiliar para explicar en determinada forma. Entonces, esa vinculación entre la existencia de la neurociencia como disciplina de la ciencia pura, vinculada con la trascendencia que puede tener en aspectos jurídicos, es lo que te auxilia a ti como juzgador. Hablé, desde luego el libro está enfocado desde el aspecto de la judicatura, pero va enfocado a diferentes operadores jurídicos, incluso a expertos, ¿no? Que no son abogados, es decir, a los peritos. Entonces, lo que se trata en este libro es justamente de explicarte por qué este análisis de la ciencia de aspectos que no eran de aspectos sociales, llamémosle así, por qué tienen trascendencia jurídica. Y en ese aspecto abrimos un abanico de posibilidades. Ese abanico de posibilidades que está planteado en el libro o que intenté en estos engranajes básicos de incorporar en el área del derecho es, finalmente, existe varias necesidades que tiene el operador jurídico o incluso los que participan en este engranaje jurídico, es decir, abogados, fiscales, el propio imputado, acusado, sentenciado, el demandado en vía familiar, incluso las víctimas, los familiares de las víctimas, o sea, todos tienen una naturaleza en específico. Saber el comportamiento de ellos, que puede tener una trascendencia en un aspecto judicial, pues justamente lo puedes explicar a través de estas nuevas herramientas. Estamos en el siglo XXI y por lo tanto el estudio del cerebro no es como sucedió hace muchos años. Estos avances tecnológicos te permiten nuevas herramientas que te expliquen justamente ese funcionamiento cerebral. Y ese funcionamiento cerebral para nosotros necesariamente tiene que tener una consecuencia jurídica, ya sea a través de la valoración de la prueba, tanto del órgano jurisdiccional como de quien lo ofrece, qué es lo que le va a preguntar, para qué lo va a conducir, cómo lo va a interrogar, qué es lo que quiere concretamente acreditar con estas nuevas tecnologías que te explican justamente el cerebro humano. El cerebro humano solamente conocemos una parte mínima y en esa parte mínima hay una serie de funciones básicas y secundarias. Y en las funciones secundarias es donde tiene la trascendencia para nosotros, porque propiamente como órgano estaríamos un poquito más enfocados a la medicina, aunque pudiera tener trascendencia jurídica, pero las funciones que no podemos palpar, como las emociones, como los sesgos, como la conciencia, como la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el olvido que ocasiona, por ejemplo, para nosotros un testigo en un interrogatorio. Todo eso te lo puede explicar la neurociencia y por eso era necesario que estas nuevas disciplinas fueran incorporadas al área de derecho, con la firme intención de generar una justicia más justa y evitar el error judicial. La responsabilidad de un juez hace necesario hacerse de todas las herramientas posibles para emitir los mejores juicios, porque estamos decidiendo sobre vidas, ¿no? En este sentido, esta herramienta, ¿cómo puede aportar a la ciencia jurídica? Bueno, el propio derecho es cambiante y tiene que irse adaptando a nuestra realidad. Y así como el derecho es cambiante, tenemos también que buscar
otro tipo de herramientas y de engranajes para establecer lo más cercano posible la búsqueda de la verdad y el juzgar lo más cercano a lo que es realmente, ¿no? Siempre estamos expuestos a cometer errores, pero si tenemos mucho más conocimiento de estos y otros temas, me parece que el riesgo de fallar o de fallar definitivamente al emitir una decisión, creo que es muy importante. El tema, sobre todo, que acaba de comentar la doctora, me parece que cuando se ve de frente a la persona que estamos juzgando o que está rindiendo una declaración o un testimonio, me parece que hay que tener mucho cuidado en el tema de la expresión. Generalmente solamente se toman en cuenta las palabras y no solo la expresión. Y el tema de expresión, vemos también cómo la ciencia ha evolucionado en su análisis. Hay autores que señalan que tenemos macroexpresiones y microexpresiones y estas son imperceptibles y a veces son las que realmente traen atrás todo el cúmulo de datos de la persona. Son prácticamente imperceptibles. En un inicio, estos estudios eran como muy artesanales, con videos y los pasaban una y otra vez y hasta que notaran realmente las diferencias. Hoy en día, con el uso de la inteligencia artificial y de los detectores de mentiras, es un poco más fácil el análisis, ¿no? Yo leía algunos autores con temas muy interesantes y muy parecidos a esto que estoy señalando, que en una declaración o en un análisis de 12 minutos que la persona estuvo dando respuestas, se tardaron 100 horas en detectar estas microexpresiones que son muy pequeñas y muy rápidas y solamente con este tipo de estudios artesanales, porque no tenían, estábamos hablando de 1960 más o menos, no tenían todas estas herramientas de alta definición y de velocidad y que solamente así pudieron detectar muchos signos de estas microexpresiones que realmente demostraban que la persona estaba mintiendo. Entonces, creo que es muy importante el conocimiento del cerebro, el conocimiento de este tipo de herramienta y el impacto que esta neurociencia puede tener, no nada más en los juzgadores, sino en las demás partes y en general me parece que en cualquier materia, porque pues el cerebro lo utilizamos en todas las ramas de la vida, no nada más en el ámbito del juzgar o el de ser un defensor. Me parece a mí que esta parte es como muy fina y es, insisto, lo que decía en un inicio. Hay ocasiones en que uno no tiene la idea de lo que realmente se están representando, pero cuando uno lee estos conceptos y muchos engranajes que se manejan en la obra, se da uno cuenta de la importancia y de que cuán alejado de repente está uno de estos puntos finos para detectar de repente muchos aspectos. Y como decía la maestra Campuzano, creo que la idea fundamental es no juzgar y no tomar en cuenta la primera impresión que uno ve, sino lo que hay detrás de todo ello, ¿no? Ahorita que mencionaba el tema de las lesiones cerebrales, en alguna ocasión también leí que las personas que sufren de violencia de género están sumamente dañadas, pero también por un tema cerebral que no alcanza a reaccionar ante el impacto de esta violencia. Y uno desde fuera dice uno, pues la violentaban, pues así quería que la trataran. No es un tanto de querer, sino de entender que la persona que está sufriendo violencia y la persona que está violentando tienen también un tema neuronal que hay que atender de origen y no juzgar simplemente por los resultados. Es un tema complejo, evidentemente, porque hay que mezclar las consecuencias con el efecto y el daño que se ha causado, pero el tema de la neurociencia me parece que puede dar lugar a un análisis mucho más profundo, mucho más humano y mucho más conceptual de las razones que giran en torno a un caso que se está presentando. Entonces, con esta herramienta, con esta neurociencia relacionada al derecho, nos va a poder ayudar a detectar estas microexpresiones que son el reflejo de emociones, por ejemplo, en un caso teniendo frente a un acusado. Sí, claro, es que estamos hablando de la ciencia al servicio de algún propósito, ¿no? En este caso estamos hablando de los procesos judiciales, pero la neurociencia y propiamente
El neuroderecho es mucho más que las pruebas forenses como las de los peritos o las de los testigos. El libro es muy interesante porque nos explica, por ejemplo, cuando un testigo declara, una cosa es lo que ocurre, otra es la que el testigo percibe, pero lo percibe a través de sus propios filtros, ¿no? Y otro es lo que el testigo puede expresar, porque también para expresar tiene sus propios filtros. Se dan cuenta la distancia entre lo que ocurrió y lo que una persona puede narrar. Entonces, el libro es súper interesante, tiene muchos temas que tienen que ver con temas forenses, pero a mí me parece que el valor del libro radica en que nos abre los ojos a realidades que antes no teníamos presentes, como había dicho la magistrada Rosalena. Por ejemplo, nos habla del neuroderecho, de la necesidad de que los abogados nos demos cuenta de que ya no podemos estudiar solo derecho, tenemos que estudiar otras ciencias, que es un fenómeno muy actual, pero que además las nuevas tecnologías abren horizontes que no teníamos. Por ejemplo, hoy tenemos que proteger lo que se llaman los neuroderechos, que es un tema apasionante, que es el derecho que tiene toda persona a que sus pensamientos no sean usados, no sean explotados, no sean divulgados, ¿no? A tener paz mental o privacidad mental, a tener libertad de elegir, y parecería que los tenemos todos cuando no es así. De hecho, las empresas, la publicidad, la información, la política están orientados a manipular tu mente para que tú tomes ciertas decisiones, ¿no? De manera que, por ejemplo, si habláramos en temas comerciales, hay unas conductas que se llaman conductas explotativas, que lo que hacen es predeterminar tu compra o predeterminar tus aficiones, ¿no? Entonces te mandan información de manera que te van generando una necesidad de compra de cierto producto. Por ejemplo, son cosas que nosotros pasamos inadvertidas, pero que la neurociencia y el neuroderecho tienen como objeto de estudio, ¿no? Entonces, este derecho que tenemos todos nosotros a que las empresas, por ejemplo, no se aprovechen de estas condiciones para sus intereses económicos. Entonces, neurociencia y neuroderecho tienen otros campos de actuación, no solamente el tema forense, que es apasionante y que en México pues apenas inicia, y que además es bastante cuestionable, digamos, porque no todas las personas entienden que todavía debamos entrar a temas científicos hoy cuando hablamos de procesos judiciales. Pero también, por ejemplo, trata los temas de inteligencia artificial y los sesgos cognitivos. Creo que ese tema de los sesgos cognitivos es la cosa más interesante que hay. Te explica cómo cualquier persona tiene una serie de digamos, maneras de procesar la información que predeterminan aquello que recuerda, que predeterminan aquello que la persona cree que ve, o la manera en que la persona comprende la realidad, ¿no? Entonces, estos sesgos que son, digamos, automáticos, ¿no? Que son involuntarios y que son inmediatos, hace que cada uno de nosotros enfrentemos un mismo hecho de diferente manera. Y eso te hace cuestionar cuál es la verdad. Lo que tú viste, lo que yo vi, lo que vio la doctora, lo que vio la magistrada Rosalena, ¿cuál es la verdad? Tiene que ver con tus sesgos, ¿no? Entonces, la neurociencia lo que hace es obligarnos a todas las personas a mirarnos, es decir, a que seas consciente que lo que tú ves no necesariamente es la realidad. Lo que tú recuerdas, porque los sesgos tienen que ver con lo que recuerdas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una actuación y recordamos algo, este recuerdo está asociado a nuestros sesgos. Entonces, insisto, el libro es apasionante en muchos sentidos y tiene que ver con temas que no solamente son los forenses. Doctora, sesgos cognitivos. ¿Podría profundizar en este concepto que está aquí en su obra? Justamente es uno de los capítulos del libro que tiene que ver incluso con la realidad que estamos viviendo, pero explico los sesgos cognitivos, que son una percepción errónea, una interpretación errónea que hace tu propio cerebro sobre lo que estás viviendo. Y a partir de eso hace una interpretación. Y entonces el capítulo de los sesgos cognitivos es que el cerebro, primero habría que entender a través de la neurociencia, entender. El cerebro es el órgano más enigmático. Solo conocemos una parte del cerebro, funciones primarias y funciones secundarias. De ese poco mundo que conocemos, entendemos que en estos puntos se encuentran esas percepciones. Son aspectos inconscientes, automáticos, que hasta hace poco no se manejaba el concepto. Comenzamos a manejar los sesgos y a partir de que salgan incluso de esta plática verán, como decía la magistrada, su realidad de manera diferente. Los sesgos es un atajo que toma el cerebro en determinadas cuestiones y ese engaño cerebral deriva de la propia información
que se suma a la vivencia personal de cada persona. Eso significa que entonces hay una serie de sesgos, innumerables números de sesgos, y que se analizan en ese capítulo desde el aspecto médico y desde el aspecto forense. Uno de los sesgos más importantes que yo ahí destaco es el sesgo de confirmación, aquel en el cual tú le das información a alguien, pero tú ya traes un sesgo, o ya no lo sientes, no lo percibes. Claro que hay otro aspecto que estás consciente y lo aplicas, pero llamémosle de aquellos que no estás consciente. Haces una información a una persona, esa información que es la escucha, a partir de su propia realidad, interpreta esa información y entonces se crea una propia información. Si yo insisto en esa información sesgada, yo creo en tu cerebro una realidad que tú adoptas. Y al adoptar esa realidad, tú ya no te cuestionas, tú ya no te analizas. Ese sesgo se llama de confirmación y es el más común. Lo realizan los medios de comunicación y normalmente la política. ¿Por qué? Porque remiten una información y la reiteran de diferentes formas, pero va encaminada a crearte a ti un aspecto inconsciente de tal manera que tú ya no te cuestiones si es realidad o no. Junto con ese sesgo hago el análisis de algo que se llama priming asociativo enmascarado, que es un doble engaño al cerebro porque esa información es sesgada o puede ser falsa o es imprecisa y entonces creo en tu cerebro una información que solo cuando yo te cuestiono puedes responder blanco o negro, pero el cerebro no cuestiona o no responde blanco o negro. El cerebro puede responder tonalidades grises, pero el sesgo que yo te ocasiono no te permite razonar para llegar a la tonalidad gris, solo contestas negativo o positivo. Y es lo que sucede en esta realidad que estamos viviendo, en la cual te hacen creer, y digo, es qué bueno que me comentas, pues lo voy a decir. En este caso en particular, por ejemplo, se dice, el Poder Judicial tiene deficiencias, es malo, es corrupto, se requiere cambiarlo. Si yo te repito esa información reiteradas ocasiones, creo en tu cerebro un atajo mental en el cual tú no te cuestionas si hay algo bueno en el Poder Judicial, no te cuestionas por qué solo se habla de lo malo, por qué no hay una información que pueda contrarrestar esa información. Y cuando tú no investigas, entonces te quedas con esa idea. Al paso del tiempo, cuando yo te cuestiono sobre esa información sesgada, invariablemente tu cerebro toma un atajo inconsciente en el cual dices, efectivamente, eso que ya adopté, que es el sesgo de confirmación, es correcto y es realidad. Entonces, los sesgos de confirmación es algo que tenemos todos y justo lo que tocaba la magistrada es un tema súper interesante porque evidentemente si todas las personas lo tienen, los juzgadores también lo tenemos y entonces a partir de mi sesgo yo comienzo a valorar pruebas, a partir del sesgo que tengan los demás operadores, pues pueden tener una realidad diferente, a partir de lo que yo escucho en diferentes medios de comunicación o de mi propia realidad, yo tengo una percepción diferente. Entonces, es uno de los temas más apasionantes que no se habían tocado desde el aspecto jurídico, desde el aspecto de cómo impacta en la toma de decisiones, tanto personal, que te puede llevar a tomar una decisión y crear un conflicto jurídico, como de aquellos que resolvemos diferentes asuntos y que tiene un impacto para cada una de las personas. ¿Cómo podríamos detectar, bueno, en su caso, en la práctica magistrada, esos sesgos en un caso? Así a simple vista como que no lo ubico, pero yo creo que lo principal siempre es establecer que hay dos caras. No, no necesariamente tiene que haber la que el sesgo está marcando, ¿no? Yo creo que eso es básico, la diferencia. Tiene que ver un poquito también con un engaño manipulado, que creo que también es muy importante. Y estas dos caras que siempre se muestran cuando alguien trata de engañar y alguien trata de manipular, juntas es verdaderamente una bomba en el cerebro porque solamente definen la forma y la intención de pensar de la otra persona y creo que esta es la parte fundamental que sí se tiene que cuidar. Este tema de los sesgos sí es verdaderamente apasionante, como dice la magistrada, ¿no? El engaño es mal llamado arte, y creo que sí tiene mucho que ver también con esta forma de
inducir a la otra persona, al que está oyéndonos, a tomar ciertas conductas o ciertas ideas o a predisponerse en cuanto a lo que uno les está comentando para que no tengan otra forma de salirse y que en ese camino que uno les está marcando sea el único que puedan ellos recorrer. ¿Algún caso específico no lo podría? A lo mejor la doctora que ya haya tenido algún caso en esta parte, sobre todo en lo penal, pudiera auxiliarnos. Doctora. Justamente incluso está ahí en el libro explicado, un sesgo de confirmación que le ocurre a un juez fue en un tema donde un médico brillante tuvo una lesión, ¿no? Tenía un tumor en la cabeza. El lóbulo frontal es el que te permite de alguna manera tomar decisiones conscientes, es el raciocinio de alguna manera. Este médico es operado, no le quitan completamente el tumor y le señalan que no se lo pueden quitar, pero le avisan que al no quitarle el tumor iba a tener un comportamiento diferente. Entonces se recupera, regresa a trabajar y comienza a tener comportamientos diferentes. Así, hablando normal, era un médico brillante, sin embargo, de un momento a otro tenía alteraciones de conducta, era una persona que tomaba conductas agresivas, grosero, etcétera, y perdía la conciencia, no te atendía. Entonces tenía una pareja en el hospital y la pareja no quería terminar esa relación porque él entendió que iba a tener que terminar su trabajo, porque además le habían diagnosticado que a los 2 años, con base en ese tumor, pues iba a morir. Sin embargo, la persona se aferró a no separarse de esta persona. Este médico no podía ser calificado más que tenía un problema en este sentido, en su comportamiento. En una ocasión, él decide renunciar porque ya no se sentía con la capacidad de seguir con su conducta de médico y la persona se aferra al vehículo en la parte del frente y él arranca su vehículo porque estaba cursando ese lapso concreto de la pérdida de la razón en ese momento, justamente por este tumor. Ella se aferra al vehículo, él arranca el vehículo, ella se aferra nuevamente al espejo lateral y él arranca el vehículo y entonces el hospital en el estacionamiento pues toma el video y le causa lesiones, al paso del tiempo lo denuncia, le inician procedimiento, el abogado le señala al médico que él tenía una lesión en el lóbulo frontal, pero no entendió el juez de qué estábamos hablando, no conocía neurociencia y por lo tanto lo sentencia. ¿Cuál fue la prueba fundamental? El video. El video a partir del cual el juez analizó que en su percepción y en su conciencia, alguien que tiene un vehículo, que ve a una persona al frente del vehículo, no lo puede arrancar, sino aquel que tiene la firme intención de dañarlo. Incluso al haberse aferrado al espejo y continuar con la marcha, tenía la firme intención de dañar a la persona. Ese video a él le hizo la explicación de que la persona se estaba escudando en una argumentación del lóbulo frontal. A los 2 años el médico muere, obviamente fue sentenciado. ¿De qué se trata? El juez se casó con la idea de lo que había visto en el video y desatendió el aspecto de esta prueba neurocientífica que se la aportaron, claro, no tan tecnológica como ahora, pero se la aportaron en línea argumentativa y probatoria y no la tomó en consideración. Entonces, el juez creyó en una imagen a partir de su propia percepción y dio como válido que aquel que maneja un vehículo en esas condiciones tiene la firme intención de dañar al otro. Entonces, por eso es la importancia de que se conozcan este tipo de argumentaciones y de pruebas, porque si alguien los alega, pudiera, en su caso, por lo menos ser materia de análisis, ¿no? Eso es lo importante. De su propia percepción del juez, pero también de su propio conocimiento también que traen los jueces. Y en este sentido, llegamos al punto de que es especializarse en este tipo de herramientas. ¿Cómo podemos llegar a especializarnos en este tipo de herramientas? ¿Cómo introducirlas a la ciencia jurídica? Bueno, primero hay que comprar el libro, ¿no? Por supuesto, para enterarnos de esto. Es un tema que empieza a explorarse, como dijo la doctora. La única manera de aprender, pues, es estudiándolo, ¿no? No tenemos todavía formalizado el conocimiento de la neurociencia en las carreras de Derecho, por supuesto,
y muy poquititos jueces pueden tener idea de que esto debe ser considerado. Por eso es un libro que está abriendo brecha en algún sentido, ¿no? Pero además porque es inevitable, todo lo que tiene que ver con los avances de la tecnología nos están arrojando a ese mundo donde ciencia y tecnología viene de la mano y el derecho no es un caso diferente, ¿no? Lo que hace el derecho hoy no puede ignorar que las personas estamos cambiando y que la tecnología está causando una transformación esencial en todos nosotros. El libro, por ejemplo, trata otros temas que son todavía más desafiantes como los robots, ¿no? Y la inteligencia artificial. Entonces tiene un capítulo dedicado a eso y le explica muy bien. Y explica cómo hoy las inteligencias artificiales que se están desarrollando pues tienen una condición de oscuridad, de opacidad, que son las cajas negras que nos impide saber cómo funcionan las cosas. Y a pesar de eso, como humanos, parecería que no estamos poniendo mucha atención, ¿no? En que nuestro mundo está cambiando porque hoy la inteligencia artificial se está desarrollando, está caminando hacia fenómenos que antes no conocíamos y que están incidiendo directamente en nuestra manera de vivir, no solamente de trabajar o de ser jueces o de ser profesionales, de vivir, porque nuestro concepto de persona y de hombre, ¿no? Va cambiando en la medida en que la tecnología también va evolucionando. En el libro se menciona que uno de los propósitos del neuroderecho o de esta neurociencia aplicada al derecho tiene que ver con la mejoría, es decir, las tecnologías de mejoría humana. Eso es así como hablar de películas de fantasía, ¿no? La posibilidad que existe hoy de que a través de implantes, por ejemplo, biónicos, no solamente se ayude a las personas que no tienen capacidades físicas o fisiológicas, digamos, estándar, sino que tienen disminuidas sus capacidades, sino de mejora. Es decir, la idea de que te instalen o te inoculen o que te coloquen prótesis o instrumentos tecnológicos para ser mejor, para tener más habilidades, para tener capacidades que antes los humanos no teníamos. Entonces, también la neurociencia tiene que ver con estas ideas desafiantes de que todas las personas deben tener derecho a acceder a las nuevas tecnologías de mejora, ¿no? Y yo me pregunto, nosotros estamos pensando que en un corto plazo las tecnologías nos harán cambiar y nos harán ser distintos, no lo sé. Lo que sí sé es que en nuestra profesión, que son en la abogacía, en otros países, por ejemplo, los jueces dotados de inteligencia artificial, los sistemas dotados de inteligencia artificial están, digamos, funcionando o están comenzando a funcionar. Y las experiencias también las narra el libro en el capítulo final de Juez Cibernético, para demostrarnos que en otras latitudes donde hay más recursos y hay más intención de estos nuevos campos, se ha puesto al servicio de la comunidad de estas nuevas tecnologías y cómo los resultados no han sido malos, ¿no? Entonces es muy interesante el libro y la manera de volvernos expertos pues es leyéndolo y estudiando. Magistrada, los jueces cibernéticos ya es una realidad, lo acaba de comentar. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que vamos evolucionando hacia este uso de herramientas y a mí me preocupa el abuso de la herramienta. Creo que esa es la parte fina de establecer si vamos realmente a terminar siendo juzgados por jueces cibernéticos. Me parece que sí han funcionado, pero creo que todavía nos hace falta un poco de corazón y alma para juzgar. Así como los seres humanos cometemos errores, me parece que también los jueces cibernéticos pueden llegar a cometer este tipo de errores. Recordemos, por ejemplo, que las máquinas detectoras de mentiras no dicen cuando alguien está mintiendo, señalan cuáles son los efectos y las reacciones, micro o macro reacciones de la persona que está respondiendo a las preguntas y a partir de ahí se puede hacer el estudio de si es verdad o mentira lo que está señalando. Entonces, creo en principio, al menos eso quiero pensar, que lo que debemos hacer es armonizar la capacidad humana del juzgador con la utilización de este tipo de herramientas que son evidentemente mucho más rápidas y procesan mucho más velozmente los datos que se le proporcionan, pero creo que de todos modos el alma y el corazón del juez y el cerebro también del juez puede llegar a ser indispensable para ciertos casos, sobre todo ciertos casos donde hay que juzgar con perspectiva, que evidentemente no sé si un juez estuviera apoyado en esto. Y leyendo el libro yo diría, no nada más hay que juzgar
con perspectiva de género, que todo el mundo lo dice. Me parece que hay que juzgar también con perspectiva de una neurociencia, y creo que esta parte fundamental, tal vez el juez cibernético no pueda desarrollarla todavía. Al menos esa es mi esperanza, para que todavía sigamos siendo los jueces los que resolvamos estos temas de repente tan sensibles, porque aparte de que el derecho tiene que ir cambiando, pero en ocasiones es muy cerrada el caso. Tú cometiste esto, la ley dice que si tú cometiste esto te sanciono, aquí está la sanción. No, no puede ser tan tajante ni tan radical la aplicación del derecho. Tendríamos que analizar, por ejemplo, si la persona que cometió un homicidio, que cometió lesiones, venía siendo violentada, si lo hizo en defensa, y creo que esta parte todavía nos corresponde a los seres humanos, y evidentemente siempre apoyados en este uso de la tecnología, que creo que nos proporciona muchos avances, mucha rapidez y mucho procesamiento de datos, que a lo mejor a simple vista y jalando libros y checando no lo pudiéramos tener tan rápido. Creo que el avance y la rapidez que pudiéramos lograrlo con el uso de la herramienta es muy útil, pero siempre del otro lado, armonizando, entrelazando los conceptos. Creo que debe de estar el ser humano como juzgador. ¿Será, doctora, que solo en ciertos temas los jueces cibernéticos podrían funcionar? De hecho, ahí se hace una narrativa de diferentes países. Efectivamente, si tomamos en consideración que la inteligencia artificial es la creación de algoritmos para que te den una respuesta, hay aspectos humanos, como lo señala la magistrada Rosa Elena, que no pueden ser tocados por el robot. Entonces, en ese sentido, solamente hay ciertos algoritmos que puedes enriquecer a esa máquina artificial para que pueda resolver con base en la incorporación de información precisa para que te dé ese resultado. Entonces, justamente en este aspecto, que también está vinculada a la neurociencia, hablamos de la tercera tipología, es decir, estamos en el siglo XXI, en donde ya nos llegó la inteligencia artificial, nos está, bombardeando por todos lados, de tal manera que nosotros tenemos que tener precisamente la conciencia de qué es, cómo actúa, quién lo crea, porque todo eso deriva en una responsabilidad. Y justamente si toda persona creadora, innovadora, tiene un cerebro y va a ser aplicado en mejora, en inteligencia artificial, tenemos que ver a quién eliges para que cree esa inteligencia artificial, esos algoritmos. Y entonces ahí partimos de diferentes aspectos que te reflexiona justamente este análisis del cerebro. ¿Y quién tiene la calidad para elegir quién va a ser el elegido para crear la inteligencia artificial y esos algoritmos? Incluso si estos sesgos que hablo de que son inconscientes en esa creación de algoritmos, te puede traer cierta tendencia para que resuelvas de determinada manera. Y ahí viene un tema muy interesante, que es a quién le atribuyes la responsabilidad. Es decir, al creador, al que hizo los algoritmos, al que enriqueció, al que lo eligió para que fuera él el creador de la inteligencia artificial. Entonces, todos esos aspectos que todavía no llegan a la Judicatura Federal y que todavía no llegan a los tribunales, por lo menos en México de esta manera, solamente ha llegado a las criptomonedas, que son un tema de aspectos complejos, de a quién le atribuyes responsabilidad. Sin embargo, todavía no llegan a estos temas. Y justo los abogados, hace un momento preguntabas, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere primero un compromiso de estudio de los propios abogados. Se requiere un compromiso de las facultades para que incorporen estos temas en un cambio de un sistema de plan de estudios, o bien por lo menos se incorpore desde luego diplomados, especialidades. Se requiere que los abogados entiendan la necesidad de estudiar estos temas, que no es algo aislado, que se convierten en herramientas que les pueden auxiliar a entender mejor un caso y a poderlo sustentar ante el órgano jurisdiccional, o incluso de tener el sustento con ese conocimiento de ni siquiera llegar al órgano jurisdiccional y concluirlo en las etapas primeras. Entonces, también se convierte en una necesidad en la judicatura de que invariablemente tienes que conocer el derecho. O sea, no puedes venir, con todo respeto lo digo, de un título, si tomas en consideración que a través de la neurociencia te explican que la corteza cerebral, que es justamente la que permite la maduración del cerebro
para que pueda tomar decisiones firmes, pues esta madura hasta los 24, entre los 24 y 25 años. Si tomamos en consideración que los abogados se titulan entre 23 y 24 años, pues apenas la corteza cerebral se está, digamos, madurando para la toma de decisiones. De tal manera que este es un abanico de posibilidades y justamente el libro tiene esa finalidad. Es un reto, yo le pongo, es conocimiento de fronteras. Se pensaba que el derecho había llegado al estudio y solamente había interpretaciones jurisprudenciales, nacionales, internacionales y se acabó. No, la llegada de la inteligencia artificial, el avance de las tecnologías, los nuevos estudios sobre el cerebro, su funcionamiento primario y secundario, te llevan a analizarte, a cuestionarte si lo que tienes hasta este momento que estudiaste, yo fui generación 85-89, eso significa que para esos años, pues obviamente era lo que se veía en esos años, pero ahora hemos pasado ya a una nueva década en la cual la complejidad de los asuntos va a ser diferente. La argumentación y la preparación de todo operador jurídico y de toda persona tiene que ser diferente. Se requiere un compromiso de querer estudiar, de querer prepararte, de querer ser un abogado consciente, porque cualquier abogado en los próximos años se verá. Nosotros formamos parte de una historia porque estamos abriendo brecha y aprovecho para agradecer la batuta de la magistrada Camposano, que fue ella quien me motivó y me dijo, tú no puedes dejar de publicar este libro. O sea, realmente, y el que nos abriera las puertas con la editorial, que es una editorial realmente de máxima calidad, llamémosle así, es lo que permite que estemos discutiendo estos temas y yo la verdad le agradezco infinitamente porque nunca por mi mente hubiera pasado la idea de escribirlo, fue mi tesis doctoral, de tal manera que esto lo que se convierte es en un reto. Aquí está el panorama, aquí está la mesa, aquí están puestos diferentes aspectos a las problemáticas que nos vamos a enfrentar y que se van a enfrentar los nuevos jueces y de esa manera que se convierte en un reto para primero leer el libro porque son engranajes básicos. A partir del conocimiento del libro es un lenguaje tan sencillo que me atrevo a decir que cualquiera lo va a poder entender y a partir de ahí no dudo en ningún instante que en cualquier capítulo les va a surgir una duda mayúscula que los va a brillar a seguirse perfeccionando en este estudio. De tal manera que somos una generación que abrimos brecha, que no sabemos a dónde nos va a llevar la brecha, pero que por lo menos abrimos un conocimiento que estaba oculto o inadvertido para todos los abogados. Y también es súper importante comentar que esta neurociencia y su relación con el derecho nos pone a México a la vanguardia porque la doctora tiene la certificación en esta materia. Entonces debemos de aprovechar obviamente el libro en el cual están los conceptos básicos, pero además aprovechar todo el conocimiento que tenemos aquí con nuestra doctora y llevarlo y exponerlo y también empezar ya a aplicarlo, ¿no, doctor? Sí, fíjese que México tiene una buena posición porque se ha escrito bastante sobre el tema de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Lo que no tenemos es dinero para desarrollarlas ni proyectos para llevarlas a buen fin en algunas materias. Y en temas de justicia es muy claro que no hemos logrado los avances que otros países, sobre todo en Latinoamérica, tienen. Sobre los jueces cibernéticos, yo tengo algunas diferencias de opinión con algunos de mis compañeros y compañeras, porque yo sí creo que los sistemas inteligentes pueden tener muy buenos resultados. Por ejemplo, comercio electrónico es un caso clásico. Cuando una persona compra en línea o en una de estas tiendas virtuales un objeto y lo recibe en malas condiciones y pide que se lo devuelva, ordena la devolución y pide que se le reembolse el dinero y no se lo hace la empresa, no va a contratar a un abogado para resolver el problema. ¿Qué va a hacer? Se va a quedar con la pérdida y la lesión. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque económicamente no conviene contratar a un abogado para defender tus intereses, pero tus intereses como consumidor son tan importantes como tus intereses en otros aspectos de la vida. Para eso sirven los sistemas inteligentes. Por eso en materia de comercio electrónico han tenido tanto éxito, porque en lugar de que vaya usted ante un juez o con un abogado, ante un juez, explicarle que en su caso ocurrió esto, a través de un sistema automatizado se hace el reclamo y el sistema automatizado, conociendo las condiciones en que operan las empresas, lo va a autorizar. ¿Me explico? Hay escenarios en donde los tribunales estamos rebasados
Y estos escenarios darían apertura a que hubiera sistemas inteligentes en donde las personas, sin necesidad de un juez, pudieran resolver sus conflictos. Es decir, cuando hablamos de jueces cibernéticos, no estamos hablando de que sea un robot con la toga y el birrete para juzgar. No, estamos hablando de sistemas inteligentes que pueden resolver conflictos. Y estos sistemas inteligentes en cierta clase de conflictos son muy eficientes. ¿Por qué? Porque son rápidos, porque trabajan 24 horas, porque no tienen costos elevados, porque no necesitan abogados y porque tienen sistemas amigables en donde una persona cualquiera que tiene un conflicto se acerca a la plataforma y la plataforma te va guiando hasta llegar al punto en que se pueden resolver de manera negociada los conflictos. Entonces se da cuenta, hablar de robots me parece que es como siempre pensar en un robot humanoide, pero en realidad son sistemas que pueden facilitar la impartición de justicia, abaratarla y hacerla mucho más eficiente. De manera que creo que el futuro está en que los abogados, pero no solamente los abogados, las personas en general nos abramos a nuevos conocimientos que nos explican el mundo. Fíjese qué importante el libro, tiene un apartado que habla de las emociones, ¿no? Y ahí cita a un autor que decía, creo que era Darwin, que decía que también los animales inferiores, bueno, hoy sabemos que no son animales inferiores, pero que los animales también tenían emociones, ¿no? Y habla, entre otras, habla de placer, lo que me parece evidente, porque cualquiera que haya tenido un gatito y vea cómo se lame, pues sabe lo que es el placer en los animales, ¿no? O que también sienten felicidad, y claro, cuando uno llega a la casa y el perro salta y grita, sabe que está sintiendo felicidad. Pero lo que me llamó la atención, bueno, tristeza, pues hay animales que se enferman de tristeza por abandono del dueño, en fin, pero habla de miseria, que los animales son capaces de sentir miseria. Vea la vigencia de este conocimiento que está narrado en el libro, ahora que estamos hablando de que los animales deben ser vistos de otro modo, no como objetos, ¿no? Sino como compañeros en un mundo donde el ser humano no es el centro, ¿no? Tenemos que abandonar esta idea y son seres sintientes. Entonces, el libro está plagado de ideas muy interesantes que tienen que ver con nuestra convivencia cotidiana, que no son, yo me aparto, no es un libro exactamente para abogados, tiene obviamente una orientación que tiene que ver con lo jurídico, pero por ejemplo, los sesgos. Hay dos sesgos interesantes, ya habló la doctora del sesgo de confirmación y el sesgo de anclaje, que es otro sesgo que usamos todos los días, o sea, lo vivimos todos los días. Ustedes en una conversación familiar, uno de ustedes tiene una idea y la expone y le dan otras razones para convencerlo de lo contrario y la persona se aferra a su idea inicial y sin dar razones dice, no, pues yo me quedo con mi idea inicial. ¿Dónde estuvo la apertura? ¿Dónde estuvo la conciliación? ¿Dónde estuvo el aprendizaje? ¿Dónde estuvo la comunicación? No estuvo porque el sesgo fue muy poderoso, porque de la manera en que yo comencé en esta discusión, acabé. Esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, el libro ofrece muchas enseñanzas sobre quiénes somos, cómo razonamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos. Y por eso creo que más allá de que haya abogados que tengan que leer el libro, que tengan que conocer estas disciplinas, es una responsabilidad de todos nosotros hacernos cargo de estos cambios, de estos nuevos, digamos, engranajes que nos acercan a la realidad, que nos permiten vivir de mejor manera. De ahí creo la importancia de un libro de esta naturaleza. Muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Podríamos estar aquí 24 horas analizando y pensando y exponiendo, porque de verdad que el tema abarca muchísimas aristas. Sin embargo, yo les pediría un comentario final, magistrada Roselena González Tirado. Gracias. Esta hora, como dice la magistrada, nos abre una puerta que a lo mejor siempre estuvo ahí y no sabíamos que podíamos abrirla. Creo que esta neurociencia tiene que ser aplicada no nada más al derecho, sino a todas las materias de estudio, y creo que pudiendo aprovechar esta gran experiencia de esta obra que realmente es muy importante, es magnífica, pudiera ser motivo de una clase en las facultades, no nada más de derecho, sino de economía, de ciencias políticas, de todas las materias, y creo que podríamos empezar para determinar que
dentro de poco ya todos los estudiosos de licenciatura en todas las materias pudieran tener el conocimiento de esta neurociencia y, como dice la magistrada, hacerlo mucho más ágil y mucho más rápido el conocimiento de las expresiones, las emociones y de todo lo que el ser humano puede producir en su cerebro, ¿no? Creo que valdría la pena, de verdad, que se incluyera como materia en las diversas facultades este tema de la neurociencia que no nada más es exclusiva del campo médico, sino lo estamos viendo en relación a cualquier otra de las materias que se dan a nivel licenciatura. Muchas gracias. Maestra Adriana Campuzano Gallegos, un comentario final, por favor. Gracias. No hablamos de algunos temas que vienen en el libro. Hay uno que es interesante que tiene que ver con la intervención, que es la manera en que debemos hacer cambios y transformaciones en quiénes somos y cómo somos. Y un libro siempre es una ventana al cambio si uno lo quiere aprovechar. Y yo creo que nuestra responsabilidad como seres humanos en estas épocas, además que son tan convulsas, es siempre buscar ser mejores, ¿no? O al menos vivir de mejor manera y mantener mejores relaciones con los otros y las otras. De manera que yo los invito a que lean este libro, pero que lean otros libros que tengan que ver con estos temas que son cruciales y que se miren. Siempre es un ejercicio muy saludable para los jueces, pero para los profesionales, igual para las personas que realizan cualquier actividad, mirarse y preguntarse si nos damos cuenta de qué somos, quiénes somos, a dónde vamos. Entonces el libro es una aventura y los invito a entrar en ella. Gracias. Muchísimas gracias. Magdalena Victoria Oliva, jueza de distrito en retiro y autora de esta obra, un comentario final. Decirle a todos que se den la oportunidad de aprender. Nunca se deja de aprender. El cerebro todos los días llena de información de cada persona. De tal manera que si no deja espacios en blanco, permitan que llegue un nuevo conocimiento. El pensar que cuando el conocimiento no viene de un hombre o que el conocimiento no viene de alguien que tiene muchísimos años o que es mucho mayor, eso podemos llamarlo como prejuicio, eso es consciente. El sesgo es inconsciente. Permitamos que este México, que se pone a la vanguardia, y hay que decirlo fuertemente, porque la obra surge del Poder Judicial de la Federación cuando estábamos en activo como juzgadoras, y obviamente con esta visión como juzgadoras de carrera judicial y con la firme intención de mejorarlas. Y en ese estudio fue un libro que se llevó más de 4 años, no es un libro que se escribió de la noche a la mañana y que cada día hubo una reflexión y otra reflexión y otra reflexión y uno no acaba de tratar de explicar todas las bondades que tiene estudiar a nosotros como seres humanos. El ser humano y el cerebro humano es la mayor maravilla, pero todavía no alcanzamos a comprenderlo. De tal manera que esta pequeña aportación, que es engranajes básicos, es tratar de explicar en un lenguaje claro, lo más claro que pude hacerlo, para que todos, no solamente, como bien lo dice, no solamente los abogados, sino todas las personas que se adentren a estudiarlo, puedan comprender por qué tu comportamiento incluso tiene que cambiar a partir del conocimiento de estas reacciones. Y van a cambiar no solo en su entorno, con sus hijos, con su trabajo, con su entorno laboral y con todo. Estudiar el cerebro humano como personas que somos, sin tener la obligación de ser médicos o neurocientíficos, es lo que nos puede permitir una vida mejor. Y el libro está enfocado para eso. Reitero, es un reto, ojalá y todos se sumen a él. Bueno, pues agradezco nuevamente su presencia, muchas gracias por compartir este momento y sobre todo le agradezco a ustedes, muchas gracias por continuar en esta transmisión. Lo invitamos a seguir en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Citlali Pérez, hasta pronto.